Hola a todos, mi nombre es Sofía Suárez y el de mi compañera Juliana Rocha. Hacemos parte del quinto semestre en Automatización y Robótica Industrial y hoy expondremos nuestro proyecto integrador de la lectiva de Ciencia de Datos. El objetivo central de nuestro proyecto es unir el Internet de las Cosas y la ciencia de datos para proteger la salud del trabajador. Para ello nos enfocamos primero en crear una estructura de telemetría basada en el protocolo MQTT. Este protocolo lo elegimos ya que actúa como un canal inalámbrico que permite transmitir datos de sensores cada 100 milisegundos sin que se sature la red y que tampoco, se agote la batería del dispositivo. Y por el otro lado, también este canal permite alimentar directamente a nuestro supervisor digital que hemos programado en Python, pues este componente es aquel factor analítico que permite el flujo continuo de los datos por MQTT. Luego funcionan las señales de los sensores y mediante el análisis estadístico que hemos visto en clase se puede percibir un cambio en la varianza y actúa como un monitor médico que detecta si el usuario está en una postura segura o de lo contrario si existe algún riesgo crítico que le indique puede sufrir una lesión lumbar. Esta es la arquitectura de comunicaciones. Inicialmente se encuentra el Edge Computing o el procesamiento en borde, que es cuando el microcontrolador ESP32 recopila directamente los datos que sensa del cuerpo del usuario y los empaqueta en lecturas de cada 100 milisegundos. La segunda parte es la etapa de transporte gobernada por el protocolo que mencionamos MQTT y el broker Mosquito, que actúa como el sistema de mensajería que distribuye estos paquetes vía Wi-Fi sin necesidad de un cable. Por último está la capa de aplicación, que es donde nuestro script en Python procesa matemáticamente y grafica en diferentes tipos de gráfica la información. Esta estructura nos sirve como un modelo que simula un sistema de monitoreo para verificar si la postura del trabajador está en riesgo o está. El acelerómetro MPU 6050 monitorea específicamente el vector del eje Z y su función física y médica es entender la cinemática de la columna. Este sensor nos dice si el usuario está sentado o erguido, si está curvada la columna hacia adelante, lo que cambia el eje de gravedad, o si está realizando movimientos bruscos que generen aceleraciones peligrosas al cargar un objeto pesado. Por su parte, el sensor de presión FSR se encarga de medir la fuerza de contacto y el ajuste ergonómico, porque mientras el acelerómetro nos dice cómo se mueve el cuerpo, el sensor de presión nos dice con qué fuerza está interactuando con su entorno. Nos indica, por ejemplo, si el usuario está apoyado correctamente la espalda contra el respaldo de una silla ergonómica o si por el otro lado la presión ha caído a cero porque se ha despegado del soporte. Esto también sirve en la faja laboral para validar si el ajuste inicial de tensión muscular es el adecuado para dar soporte lumbar. Para entender el backend de este proyecto, imaginemos que estamos montando una red de mensajería empresarial. En este escenario, Mosquito y Jupyter Notebook cumplen roles totalmente diferentes pero complementarios. Mosquito es el cartero, el distribuidor logístico del sistema. A él no le importa qué dicen los datos ni los analiza. Su única función es recibir los mensajes que la faja o dato, como lo establecimos, el ESP32, publica vía Wi-Fi y redirigirlos de forma inmediata y masiva a los sistemas que estén escuchando. Es el motor que garantiza que la información viaje en tiempo real, de manera ligera y sin cables. Por otro lado, Jupyter Notebook es el laboratorio de análisis científico de datos. Es el entorno donde ejecutamos nuestro código de Python para recibir esos mensajes de Mosquito, procesarlos con NumPy y transformarlos en gráficos con Matplotlib. Mientras Mosquito se encarga de que los datos lleguen, Jupyter es donde experimentamos, programamos al supervisor digital y traducimos estos números en diagnósticos médicos
y estadísticas de El riesgo protocolo de postural. comunicación de nuestro proyecto es de las piezas más importantes. Para ello nos basamos en el MQTT, significan sus siglas Message Queuing Telemetry Transport, que es el estándar para la industria del Internet de las Cosas. A diferencia del HTTP tradicional, que es más pesado y consume más energía debido a sus cabeceras, este protocolo MQTT permite un modelo de trabajo ultra ligero que permite tener a un publicador y a un suscriptor. El ESP32 actúa como un publisher, que es el emisor, amarrado al cuerpo del usuario y este envía las ráfagas de datos continuas al tópico, ya sea cual tópico hayamos nombrado. Y el broker Mosquito lo que permite distribuir ese mensaje y Python lo recibe como un suscriptor o un subscriber. Esto le da al sistema el superpoder del tiempo real de manera inalámbrica, ideal para dispositivos que dependen solamente de baterías. Bueno, antes de iniciar con explicar los tres experimentos y posteriormente realizarlos, queremos mostrar un poco del montaje y pues mostrar que se está haciendo una conexión desde una fuente externa y que se están pasando los datos hacia el MQTT y del MQTT hacia Jupyter. Principalmente vamos a mostrar un poco del montaje. Pues acá se comparte una protoboard en donde está la SP32 y está el acelerómetro. Por medio de unos cables largos se conecta el sensor de presión, esto ya que pues la protoboard va a ir a la espalda y pues se necesita este sensor hacia el brazo, por lo cual pues se utilizan unos cables largos. Aquí se pueden observar, esta es la fuente de alimentación externa para que no tenga que ser por medio USB. Son dos pilas de son dos pilas de 3.7 voltios, en total hace un voltaje de 7.4. La SP solo recibe 5 voltios, pero pues esta se conecta directamente al pin bin de la SP, esta la regula, y de ahí sacamos una alimentación de 3.3 voltios, que pues es suficiente para alimentar los dos sensores. Pues nosotros como para el montaje realizamos dos cajas, en esta caja va a ir la CP32 y en la parte de abajo de esta caja va a ir esta caja donde irá el portapilas, pues para como una mayor facilidad. Para empezar a pasar los datos a la MQTT, antes de conectarlo, pues en el CMD nos tenemos que suscribir pues al mosquito y posteriormente al tópico que hayamos inscrito en el código de Arduino. También verificar que pues esté conectado a la misma red Wi-Fi en el PC, que pues es esta, junto con la contraseña y junto con el número de IP. Y pues como ya lo dije en el CMD, también suscribirse al mosquito junto con el tópico, que en este caso el tópico que colocamos fue faja datos, que está colocado acá. Una vez hecho esto, una vez que se conecten las pilas, tanto el SP como el acelerómetro deberían encenderse y pues el sensor de presión también, pero no, este sí no tiene como una luminidad para mostrar que esté funcionando. Una vez se coloquen las pilas, como se puede observar aquí, la SP y el acelerómetro pues están encendidos. Para que empiece a mandar datos al MQTT, una vez que le demos Enter ya debería empezar a enviar los datos. Como podemos observar, aparecen tres datos que fueron los que nosotros configuramos. En el primer dato, este sería el eje Y. Para nosotros no es de tanta importancia. Para nosotras este eje Y no es de tanta importancia, que es el número que está más hacia la izquierda, que tiene una mala conexión, que ese es el que está más a la izquierda. Este solo es con el fin de mostrar que este es el eje de referencia, es decir, que el eje Y está orientado verticalmente y este solo está registrando de forma estática la aceleración de la gravedad terrestre. Por eso pueden ver que se está acercando a valores a 9,81. Lo que digo, este valor no es tan importante para nosotros, pero el que sí nos importa es el valor que está en la mitad, que ese sería el eje Z. Como pueden observar, pues esta sería como la posición en la que iría detrás de la espalda de forma recta y el eje Z se está acercando a valores que son similares a cero, que significa que pues en las coordenadas del eje Z están en cero. A medida que nosotros nos vayamos inclinando, el valor va a ir aumentando alrededor de 9,81. De 9,81, que significa que cuando ya esté totalmente horizontal, significa que este se va a convertir en el eje vertical y ahora estará tomando de forma estática la aceleración de la gravedad. Por eso sería 9,81. En nuestro caso, pues lo vamos a posicionar así en la espalda
y el número que está posicionado en el lado derecho es referente al sensor de presión. Como no se está presionando, por eso aparece 0. En el momento que empecemos a presionar, empiezan a enviar los números. Lo dejamos de presionar y se vuelve a 0. Ahí podemos observar que por medio de una fuente externa, pues sí está enviando los datos al MQTT. Ahora posteriormente pasaremos a hacer una prueba con Jupyter. Pues déjenme acomodar acá. Acá la cámara. El código que vamos a probar es un código de prueba solo para mostrar que pues están enviando los valores del MQTT a Jupyter. Le damos compilar. Y aquí, como se puede observar, se están enviando los mismos valores. Digamos, hacemos la prueba con el de presión, movemos el acelerómetro y los valores varían. Así es como se demuestra que se está usando una fuente externa, que los datos se están pasando a MQTT y de MQTT pasan a Jupyter. Posteriormente pasaremos a explicar los 3 experimentos y a realizarlos. Bueno, antes de ejecutar los 3 experimentos y el script de captura en Jupyter, queremos hacer una breve explicación de la metodología que vamos a seguir. Se realizarán 3 experimentos consecutivos, cada uno de 10 segundos. Por cada segundo se tomarán alrededor de 10 a 20 muestras, es decir, que al finalizar de cada experimento se toman alrededor de unas 100 a 200 muestras. Esto con el fin pues, de evaluar el comportamiento de los sensores bajo diferentes condiciones físicas. Como podemos observar en la primera imagen, esta hace referencia al experimento número 1. Esto va a ser una postura ergonómica buena y va a ser un peso liviano. Pues en esta primera prueba será nuestra línea base y pues el usuario mantendrá, como ya lo dije, una postura correcta, recta y completamente estable. Al estar en reposo vertical, pues se espera que en el eje Y del acelerómetro se registre el valor estático de la gravedad, que es 9,81, mientras que en el eje Z se mantendrá cercano a 0, ya que no hay una inclinación. Pues por su parte, el sensor de presión marcará un valores mínimos o casi 0, demostrando que no hay fuerza de riesgo sobre pues, la correa o el prototipo que estamos usando. Para el segundo experimento tenemos la siguiente imagen, pues que esta ya es vamos a alzar el mismo peso, pero ya es una posición ergonómica mala. Pues aquí el usuario adoptará una posición incorrecta y encorvada de forma continua. Al inclinar la espalda, pues se va a ver en el eje Y del acelerómetro cómo disminuye, es decir, se acerca a valores de 9,81, pues se estaría volviendo el eje vertical. Para el sensor de presión, pues tendrías valores similares al anterior, ya que pues lo que cambia es la posición, pero vamos a seguir alzando el mismo peso, que es una botella liviana. Y por último, para el tercer experimento, aquí lo que varía ya es una mala postura y vamos a alzar un peso mayor. Pues en esta última prueba lo que buscamos es simular una postura de alerta máxima o sobrecarga. En este escenario físico, la inclinación del cuerpo puede ser similar a la del experimento anterior, pero lo que cambia, el cambio se verá en el peso y pues la fuerza que vamos a ejercer sobre el sensor de presión, cuyos valores pues de este sensor se elevarán notablemente, pues es un peso mayor. Esto es clave para demostrar cómo el sistema multimodal diferencia una mala postura fija de un estado crítico de tensión mediante el análisis de la varianza que vamos a ver en el análisis de los datos después de los experimentos. Esto sería en cuanto a los 3 experimentos. Entonces, una vez explicadas las 3 pruebas, pues vamos a nos vamos a colocar el prototipo y vamos a proceder a realizar los 3 experimentos que acabo de explicar. Bueno, vamos a dar inicio a los 3 experimentos. Antes de comenzar con los experimentos, queremos mostrar cómo montamos el prototipo. Estamos usando una correa para que en la parte de atrás se puedan sostener las 2 cajas en las cuales está el SP32, las baterías que son la fuente de alimentación y uno de los sensores que es el acelerómetro. En cuanto al sensor de presión, nosotros colocamos un guante y en el pulgar de la mano derecha colocamos el sensor de presión. Pues normalmente cuando uno recoge algún objeto o lo recoge, uno presiona es con el pulgar, por eso lo colocamos en este dedo. Antes de comenzar, verificamos que en el MQTT sí se están recibiendo los datos, como podemos observar sí se están recibiendo. Bueno, una vez ya explicado esto y viendo que sí se están recibiendo los datos en el MQTT, vamos al código de Jupyter para iniciar con los 3 experimentos. Antes de eso voy a mostrar los objetos a utilizar. En el experimento número 1 y número 2 se supone que vamos a hacer el número 1,
vamos a usar una buena postura ergonómica y levantar algo ligero. En el segundo lo mismo, algo ligero, pero posición ergonómica mala. Para el objeto vamos a usar una botella de agua, algo simple, algo liviano. Y para el tercer experimento es una mala posición ergonómica y algo más pesado. En mi caso voy a usar unas pesas. Esto ya que en el código está configurado para que entre los intervalos de experimento solo hay 5 segundos para acomodarnos para la siguiente posición. Por eso los muestro con anterioridad. Entonces acá le damos iniciar para los códigos, el código nos acomodamos y empezamos. Ahí muestra, tenemos 5 segundos para el primer experimento, nos acomodamos recto, buena posición ergonómica, nos agachamos con la columna lo más recto posible, levantamos el objeto y presionamos. Aquí estaría como primer experimento. Como segundo experimento, mala posición ergonómica y levantando el mismo peso. Nos agachamos sin inclinar tanto las rodillas, levantamos, presionamos y eso sería en cuanto al segundo experimento. Y en cuanto al tercero, sería una mala posición ergonómica, pero levantando algo más pesado. Nos agachamos, levantamos y eso sería en cuanto al tercer experimento. Una vez realizados los tres experimentos, nos dan acá nos mencionan que se tomaron más o menos en cada experimento 20 muestras. Esto significa, como ya lo expliqué, que se toman de alrededor de 100 a 200 muestras, es decir, serían unas 10 o 20 muestras por cada segundo, y cada experimento dura 10 segundos. Por eso dice que finaliza con 20 muestras. Pero acá en el código nosotros solo pusimos para que mostrara las primeras 20 muestras, porque pues si se colocan de las de 100 a 200, pues no sería como muy viable. Y ya nos dan los datos estadísticos que a continuación ya explicaremos. Bueno, luego de haber realizado los tres experimentos, pues Jupyter nos empieza a imprimir, por decirlo así, pues lo que programamos. Después, o sea, lo principal que pone son unas tablas de todos los tres experimentos. Pone son los 20 primeros datos que se tomaron. Lo que dije anteriormente, son alrededor de 200 muestras por cada experimento, entonces sale como un poco viable ver solo como las primeras 20 muestras. Después de las tablas, pues están los análisis estadísticos, aquí está lo de la media, la mediana, la desviación estándar, los percentiles y pues la varianza entre los tres experimentos. En la rúbrica pues aparece que escojamos uno de los tres experimentos para pues tomar estos datos estadísticos y nosotros escogimos el experimento 1. Ya están respecto pues al sensor 1 y al sensor 2, que ya los explicaremos. Y están pues las gráficas, que son 6 gráficas que pues también ya las explicaremos. Principalmente vamos a explicar lo que son pues el análisis estadístico. Principalmente, como ya lo mencioné, estos son de acuerdo al experimento 1. Principalmente empezamos con lo que es la media o el promedio, que podemos observar que nos dio más o menos 3,40. Pues este representa el valor central hacia el cual tienden todas las lecturas de inclinación durante los 10 segundos de la prueba ergonómica. Seguimos con lo que es la mediana, nos dio 3,95 y este nos indica el punto exacto que divide nuestros datos en dos partes iguales, es decir, el 50% de las muestras de inclinación estuvieron por debajo de este valor y el otro 50% por encima. En cuanto a la desviación estándar, obtuvimos lo que es más o menos 1,58 y pues esta métrica mide lo que es el grado de dispersión de los datos respecto al promedio. Al ser un valor bajo nos demuestra que las lecturas del acelerómetro se mantuvieron bastante estables y agrupadas, confirmando que pues no hubo movimientos bruscos. Ahora analizando, cabe aclarar que estos son respecto al sensor 1, ¿no? El acelerómetro. Ahora, analizando los percentiles del sensor 1, respecto al percentil 25, este nos dio 2,16, lo que significa que la cuarta parte de los datos de inclinación se mantuvo en niveles muy bajos y controlados. En cuanto al percentil 50, nos da 3,95, el cual coincide pues perfectamente con la mediana, demostrando la simetría y pues la consistencia de la postura recta. Y en cuanto al percentil 75, es de 4,71 más o menos, indicando que el 75% de los datos no supera este límite, manteniendo la postura dentro del rango ergonómico seguro. Ahora seguimos con los datos estadísticos del sensor 2, que es el sensor de presión. Para la media de presión nos marca un valor de 682,1, pues reflejando la fuerza promedio ejercida.
En cuanto a la mediana de la presión, este se ubica más o menos en 1003,5, dividiendo el historial de presión en dos mitades exactas. Y en cuanto a la desviación estándar, es de 512,9, lo que nos muestra que la presión tuvo más variación que la inclinación, algo normal mientras el cuerpo se acomoda a la correa. Eh, Pasamos a los percentiles. En cuanto al percentil 25, nos da exactamente 0. Esto significa que durante el 25% del tiempo de la prueba, del experimento 1, el usuario estuvo en una postura, o sea, estuvo en una postura perfecta, ¿sí? Que no ejerció ninguna presión medible sobre la faja. Es decir, sí, o sea, fueron valores muy bajos. Y en cuanto al percentil 50 y 75, estos son muy similares porque se sitúan entre 1003,5 y 1061,5 respectivamente. Y pues al estar tan cerca el uno del otro, los dos percentiles, pues nos confirma que una vez el usuario hace contacto con la correa, la presión se estabiliza de forma segura en torno a 1000 unidades sin generar sobrecargas. Por último, pues tenemos lo que son las varianzas, que está ahí en la parte de abajo. Esta sí, pues no es respecto al experimento 1, sino respecto a los tres experimentos. Y pues estas miden qué tan estables o inestables fueron los tres experimentos, pues en su totalidad, como ya lo dije. En cuanto a la postura del experimento 1, que se supone que es una postura estable, esta es la varianza que es la más baja de todas. Tiene un valor de 2,495, pues confirmando el equilibrio de la persona. En cuanto al experimento 2, que es una postura, pues es el peso liviano, pero es una postura más riesgosa, este sube a comparación del anterior a 5,78, pues está registrando la dispersión que pues provoca sostener una mala postura. Y en cuanto al experimento 3, que es una postura pues ya es una postura mala y pues teniendo una sobrecarga, se alcanza el punto máximo que es 6,63. Pues esto nos da a evidenciar que pues el comportamiento multimodal de la faja o de la cintura, que pues lo que o sea, podemos concluir que el incremento drástico de la varianza se debe a los picos dinámicos del sensor de presión, pues permitiendo al sistema o al prototipo identificar pues que de manera correcta un estado de alerta frente a una simple mala postura fija. Eso sería en cuanto a los análisis estadísticos del experimento número 1 y pues la variación entre los tres experimentos. Pasaremos a explicar las gráficas. Bueno, luego de haber explicado el análisis, pues haber hecho el análisis estadístico del experimento número 1 y pues la comparativa de varianzas entre los tres experimentos, procedo a explicar las 6 gráficas que se solicitaron en la rúbrica. Pues procedemos a revisar la gráfica número 1, correspondiente al gráfico de líneas utilizando plt.plot. Para esta figura, tomamos los datos del experimento 1 y evaluamos el comportamiento de nuestro sensor de inclinación, es decir, el acelerómetro. La línea morada muestra el recorrido continuo de las muestras. Como podemos observar, la mediana en 3,95, que es la línea verde continua, se posiciona por encima del promedio o media en 3,41, que es la línea roja segmentada. El área sombrada como en rosado representa la desviación estándar de más o menos 1,58, evidenciando que aunque al inicio de la prueba el sensor registró la transición de acomodación, o sea, cuando pues me estaba acomodando el prototipo, la mayor parte del tiempo los datos se estabilizaron de forma segura dentro de este rango controlado. Aquí continuamos, un momento. Continuamos con la siguiente gráfica. Vemos la gráfica número 2. Es nuestro primer histograma utilizando plt.axbline para el sensor 1. Aquí podemos analizar de forma analítica cómo se distribuyen las frecuencias de la inclinación a través de los percentiles. El percentil del 25% se ubica en 2,17, marcando el límite del primer cuarto de los datos. El percentil del 50% se posiciona en 3,95, coincidiendo exactamente con la mediana y pues dividiendo la muestra en dos mitades, y el percentil del 75% se sitúa en 4,71. Pues el análisis de esta gráfica nos revela un comportamiento asimétrico hacia la derecha. La mayor concentración de barras altas se encuentra entre los valores entre 4 y 5, lo que demuestra visualmente pues, que nosotros mantuvimos la postura erguida óptima durante la mayor parte de la prueba. Eso, la mayor parte de la prueba. Eso seguimos con la gráfica número 3. Esta corresponde al histograma del sensor 2 de presión. El análisis de esta pues es como una de las más reveladoras para el proyecto, ya que pues aquí observamos un bloque de alta frecuencia acumulado a la izquierda,
donde el percentil del 25% se ubica exactamente en cero. Esto demuestra que pues durante las primeras etapas del experimento no existió ningún tipo de contacto brusco o presión sobre la correa. Luego vemos un salto directo hacia la zona de la derecha, donde el percentil del 50%, que es 1003.50, y el percentil del 75%, que es 1061.50, pues se encuentran fuertemente agrupados. Y pues esto nos indica analíticamente que pues una vez nosotros nos apoyamos de forma ergonómica, la presión es constante, uniforme y pues completamente segura. Aquí seguimos con esta gráfica. En la gráfica 4 utilizamos un gráfico de líneas con doble eje Y para visualizar simultáneamente el comportamiento de ambos sensores en el experimento 1. Al evaluar las curvas, se hace evidente la sincronía física del sistema. En los primeros 5 segundos de la prueba, mientras el sensor de inclinación, que es la línea morada, registraba lecturas bajas, em, el sensor de presión, que pues es la línea azul, se mantuvo pues perfectamente en cero. A partir del segundo 7, cuando el usuario adopta finalmente la postura erguida en el eje vertical, ambas señales suben en paralelo y pues se estabilizan mutuamente. Pues esto demuestra la excelente respuesta pues temporal y la correlación de nuestras lecturas inalámbricas. Continuamos con la penúltima gráfica, que es la gráfica 5. Esta es una gráfica comparativa interexperimental. Entonces, esto es un gráfico de barras, pues que contrasta con las varianzas de las tres pruebas. El análisis visual, pues, de la gráfica es muy contundente, la verdad. O sea, el experimento 1 presenta la barra más baja con una varianza de apenas 2.49, validando la estabilidad de la postura correcta. En el experimento 2, la barra sube a 5.78 debido a la mala postura estática. Y pues finalmente en el experimento número 3 pues alcanza la cima con 6.63. Estadísticamente, este incremento demuestra que el sistema multimodal es capaz de identificar pues la transición hacia un estado crítico de alerta gracias al aporte dinámico de las fluctuaciones del sensor de presión. Eso en cuanto a ese gráfico de barras. Y por último, tenemos el gráfico de torta, que ilustra la distribución porcentual pues, de la variabilidad total registrada en nuestro proyecto. El análisis de la distribución nos muestra que el experimento 3 absorbe el 44.5 de la varianza total del sistema, seguido por el experimento 2 con un 38.8, y mientras que el experimento número 1 pues representa únicamente el Este 16.7%. reto nos demostró la Esta importancia de no distribución depender de una porcentual sola confirma de variable. Al manera combinar el definitiva acelerómetro y el pues, sensor de presión, la logramos un buena diseño posición robusto de donde la ambos se correa complementan. inteligente, Si la y inclinación se pues que estabiliza, el nos da a sensor de conocer que presión el rescata la dispositivo pues lectura mantiene un capturando la fuerza comportamiento crítica. altamente como Aprendimos que las silencioso, mejores por decirlo soluciones así, nacen de y correlacionar pues estable múltiples en condiciones variables físicas para ergonómicas. evitar falsos Pero también diagnósticos. pues cabe Como aclarar segunda que redistribuye conclusión, su a nivel técnico, variabilidad de forma aprendimos a drástica conectar ante el hardware situaciones con de la ciencia riesgo de y datos estados mediante críticos. Python y el Y pues esto MQTT. logra un Ver el impacto real de monitoreo postural métricas como el sumamente pues percentil eficiente. 25 en cero, que Eso valió una sería pues postura en cuanto a limpia, las o el gráficas. salto de la Gracias. varianza hasta 6.63 para activar alertas. Nos consolidó la capacidad de materializar un producto desde cero, transformando datos crudos en información útil para prevenir riesgos.